Doctora, en torno al freudomarxismo, desde mi punto de vista es otra de las preguntas que yo la tenía contemplada, pero aquí no la lanzaron y preferí dejarla hasta este momento. Desde mi punto de vista, y también usted lo menciona claramente en ese capítulo que ya hicimos referencia de Skinner desde el siglo XXI, en que entre Marx y Skinner hay una hay aproximación ahí, incluso en las tesis de Feuerbach, ahí se menciona explícitamente la determinación social de la conducta, algo que también toma Skinner y son bastantes operantes los que han mencionado ello, ¿no? A mí me parece que esa es una conclusión más que lógica, es decir, una conclusión filosófica. A mí me parece que esa es una conclusión empírica, ¿no? Marx también llega a ello, sino con base a estudios experimentales y con base en estudios pues antropológicos, de índole antropológico, ¿no? En la ciencia objetiva de su momento histórico, y ahora vía métodos experimentales pues podemos saber que la conciencia es algo determinado por la sociedad o codeterminado por la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Y que esta aproximación entre Marx y Skinner no es descabellada, pero los freudomarxistas, ellos sostienen que la aproximación viable es entre Marx y Freud, ¿no? Y son ellos los que lanzan muchos de los ataques más insidiosos contra los conductistas, sosteniendo que somos hijos del imperialismo y que casi yo tengo aquí, en vez de tener a el buen Emiliano Zapata, tengo ahí a George Bush o cosas así, ¿no? A Trump. O a Trump, ¿no? Sí, ya contemporánea, para traerlos a tiempo contemporáneo, y que acá casi tengo la bandera de los Estados Unidos enfrente, ¿no? Y a mí me han dicho hasta fascista, doctora. Y me han dicho, Skinner en su momento apoyó a los nazis. Dice, y de historia supieras, sabrías que si alguien apoyó fue a los aliados, no a los nazis, ¿no? Si algo supieras de historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo despliega, ¿no? Y críticas de los años, o sea, de la Guerra Fría siguen estando vigentes, incluso en el debate interesantísimo que hicieron los compañeros de Engrama entre Chomsky y Catania. Chomsky sigue diciendo lo mismo que decía hace 40 años, y a mí me sorprende porque Chomsky no es alguien ignorante, ¿no? No. Pero no reconoce nada de los operantes y sigue haciendo el llamado a, y no abiertamente freudomarxistas, sí, el llamado a son instrumentos del capital, ¿no? Yo diría, pues a ver, hasta revisen mi cartera y revisemos la cartera de uno de estos freudomarxistas, a ver quién tiene más dinero, ¿no? Doctora, ¿qué opina en torno a la aproximación entre la Skinner y Marx, o la psicología operante, y el marxismo, algunas propuestas del marxismo, y es la aproximación entre Freud y Marx? Yo no, vamos a ver, me podrán decir, y a lo mejor con razón, que mi opinión al respecto es fruto de desconocimiento, de un mal análisis, tanto de Freud como de Marx. Puede ir por ahí la crítica que alguien me haga al respecto. Pero con lo que yo he leído, tanto de Marx, pensad que yo soy un producto de la transición española. Es decir, yo estaba en plena adolescencia cuando se muere Franco, y con esta pasión que siempre tuve por conocer y por saber lo que había a mi alrededor, a mí me encantaba discutir con mis amigos, todos de distintas tendencias políticas, en aquel momento era lo que había. Y entonces yo me leí las obras completas de José Antonio Firmo de Rivera, de la Falange, me leí las obras completas de Marx, me leí las obras completas de Bakunin, obras completas. Las ediciones que había que ponía obras completas, que no eran obras completas, evidentemente. Yo tenía 14 años, tampoco podía pedirme mucho más. Y yo creo que de ahí me fui forjando un pensamiento político bastante claro. Es verdad que no puede ser todo lo profundo que si fuese una persona que me dedicase a la política, pero sí me obligué, antes de discutir, a conocer. O sea, creo que es fundamental, ¿no?
antes de hablar de Skinner era nazi o apoyaba el fascismo, o Freud es comunista y era marxista su teoría. Vamos a pensar un poco en cada una de las cosas. No hay un ser humano más esclavo que el ser humano freudiano. Esto es así. Le guste a quien le guste oírlo, quien no le guste a quien no le guste. Freud condena al ser humano a la esclavitud de sus propios instintos. No hay nada, para mí, más dramático que eso. Eso es fascismo. ¿Por qué, frente a Skinner, que ya hablamos de él, que habla al revés, conoce las variables que te controlan para poder enfrentarte a ellas? Ten manejo, las variables están ahí, aunque no las conozcas. Conócete. ¿Por qué Freud tuvo tantos adeptos? Yo creo que aquí, si trajésemos a mi buen amigo Esteban Freixa, se hartaría de explicarlo, porque como buen francés de adopción que vivió en un país como Francia, te explicaría muy bien por qué está paralelismo entre Freud y el marxismo. Pero para eso hay que entrevistar a Esteban Freixa. Yo voy a resumir algunas cositas. Primero, Freud era judío. Por tanto, como no podía ser menos, había que defender esa posición frente al fascismo. Entonces, Freud, en su condición de judío, era atacado por el nazismo, ¿vale? Es muy fácil hacer un paralelismo entre personas e ideologías. Nadie se para a pensar cómo era la ideología freudiana, sino la figura de Freud como un ser, una persona atacada por los nazis. Por tanto, hay que defenderlo. Francia, el paradigma de la libertad. Francia, la revolución. Igualdad, libertad, fraternidad. El lema de la Revolución Francesa. En contra del imperialismo. ¿Dónde nace el conductismo? Estados Unidos de América. ¿Qué país es imperialista? Estados Unidos de América. Ergo, el conductismo es imperialista. Ya sé que estoy sobresimplificando, pero creo que es un camino para que quien quiera informarse más a fondo se ponga a leer. Yo no veo ningún atisbo de fascismo ni de imperialismo en la filosofía conductista. Todo lo contrario. Pero en las antípodas. Y lo que veo es una forma de entender el mundo donde el individuo es un agente transformador. Eso no lo decía Marx, lo acabas de comentar tú mismo. Entonces, hay un paralelismo mucho más claro. Evidentemente, Skinner no dejaba de ser un individuo Estados Unidos de América, donde a los comunistas, la época famosa, se les condenaba, se les mandaba a la cárcel o se les dejaba sin trabajo, como ocurrió con los directores de cine que hasta acabaron convirtiéndose en delatores de sus propios compañeros, sino que venga aquí Elia Kazan. Y en este mundo donde se condena la obra al mismo tiempo que la persona, condenaremos las obras maestras de Elia Kazan porque él era un filofascista, porque acusó a muchos de sus compañeros. Sigo diciendo que las películas de Kazan eran extraordinarias, aunque él fuese un impresentable o, si queréis decirlo de otra manera, una persona que sucumbió al miedo, que es algo que se puede explicar. No lo hizo porque fuese un impresentable, su posición fue impresentable, pero lo hizo porque el miedo era más potente que el ser fiel a sus amigos o a sus colegas de profesión. La misión del analista de conducta no es justificar, esto también se lo decía a la gente que estuve en Perú ahora, es explicar. Todo es explicable, aunque no todo sea justificable. Entonces yo creo que todas esas cuestiones, Francia y el paradigma de la libertad, Estados Unidos, el paradigma del imperialismo, la ascendencia judía de Freud, la época nazi en Europa, pues todo eso hace que con una lectura muy superficial de lo que es el conductismo, la teoría freudiana, el nazismo y el comunismo podrían parecer que se polarizan estos dos grupos, cuando en absoluto es así. Perfecto, doctora. Y dicho sea de paso, varios de los analistas de conducta, incluso de los modificadores de conducta, fueron parte del Partido Comunista. Por ejemplo, Goldiamot era parte del Partido Comunista.
de los Estados Unidos en la clandestinidad, y algunos ya aquí hasta hemos tenido algunos que también fueron parte de España, del Partido Comunista, y que anduvieron en la clandestinidad. Si tienen duda de quiénes, vayan a ver las entrevistas pasadas.